Ejercicio 13. Para cada uno de los casos, escribir y probar en Octave. Escribir es que un script, por ejemplo, acá dice, caso A. Escribir un script que cuente las veces que el número X se encuentra en un vector B de largo 100. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a poner esto con una letra. No. Se encuentre en el largo 100. Bien. Entonces tenemos un número X y un vector B, que ya vienen dados. Alguien los dio. Y entonces el script lo que hace es contar, primero, tiene que contar, tiene que ir recorriendo todo el vector e ir viendo en cada una de las posiciones si está el número X. Si ese número X está, entonces lo que hago es, tengo un contador que empieza en 0, y ese contador, cada vez que encuentro un número, el número X, lo encuentro dentro de B, le voy sumando 1 a ese contador. ¿Sí? Y entonces, al final, lo que tengo es la cantidad de veces que X está en B. Si lo empiezo en 0. ¿No? Entonces el pseudocódigo sería inicializar contador en 0. Después recorrer B, y cada vez que encuentre X en B, a contador igual contador más 1. Esa sería la idea. Recorrer B desde la posición 1 a la posición 100. Y esto sería cada vez que encuentre X, o sea, lo que voy a hacer cada vez, ¿no? ¿Esto sería para un for o sería para un while? Hacer esto. Bueno, es un for porque yo sé que voy a empezar en la posición 1 y voy a terminar en la posición 100. Y no voy a tener que estar preguntando cada vez si llegué al final del vector, si el vector se acabó, nada. Y no hay una condición o algo que me diga si X, si encontré más de 3 veces X, pare, no sé, algo de eso. Entonces tengo que recorrerlo todo y voy a ir sumando. Entonces el código sería contador en 0. Voy a poner cont para ahorrar, que es el código más pequeño. For i, generalmente se usa la variable i igual 1 hasta 100. Se sabe que el b tiene largo 100. Entonces ahí pregunto. ¿Qué pregunto? Pregunto si b de i, o sea, b en la posición i, si tiene x. If b de i, ¿no? Vamos a empezar con b de 1, es igual a x, que es un número que vino dado, alguien me lo dio. Entonces, aquí, ¿qué hago ahí? Contador igual a contador más 1. And se puede poner en div, en for, ¿se entiende? Y también se puede poner en end, también se entiende. Como ven, cuando pongo una palabra que entiende, lo remarca. Este es el editor, obviamente es el editor de Octave. Si lo hago en Word no va a hacer nada. Tengo que hacer yo pulmón. Entonces vamos a salvar. Este se llama ejercicio 13A. ¿Sí? Claro, pero 100 es mucho, ¿no? Vamos a probar con 10. Entonces vamos a generar
vamos a generar un B que tenga 10 valores. B es igual a, invento, 1, 3, 4, 1, no sé ni qué largo tiene esto. Length, acá dice 12, de largo 12, bien, hacemos de largo 12. Entonces acá le ponemos 12. ¿Sí? Porque queremos que lo recorra todo. Y entonces X, ¿cuánto va a valer? Por ejemplo, le ponemos 4. 4 está 3 veces acá. X igual 4. Bien. Y entonces ahora hago 13A. Voy a ejecutar el asunto este. ¿Cuántas veces va a tener que contar? Bueno, el contador, la variable cont, el contador está aquí, vale 3. Yo digo cont, me dice 3. O sea que está bien, 4 lo encontró 3 veces. Si X pongo igual 1, el 1 está una vez para otra, 1, 2. El 3 está 2 veces. X igual 3. Está 2 veces. Entonces, ejecuto y cont me dice 2 ahora. Bien, supongamos el 5 también está 2 veces. El 6 está 2 veces. El 7 está una vez. Entonces pongamos X igual 7. Lo ejecuto. Y cont ahora debe estar 1. Ahí va, exactamente. ¿Sí? Pongamos B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. B sigue teniendo largo 12. Y ahora y a X le pongo 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ejecutar. Cont vale 6. ¿Sí? Bueno, eso era. Y ahora que funcionó para 12, lo pruebo para. O sea, le cambio a P de 12, le pongo 100. Y si lo quiero probar, que no lo voy a hacer, tendría que probar con un B que valga 100. Que tenga longitud 100. ¿Sí? Bueno, entonces vayamos al otro ejercicio. 13b. Un script que encuentre el valor mínimo de los números contenidos en un vector dado B. Muy bien, así que tienen que hacer el mínimo. Bien, hagámoslo. Bien. Entonces tenemos un vector B. ¿Cuál sería la idea? La idea es, de vuelta, tengo que recorrer todo el vector y me voy guardando el mínimo que voy encontrando. ¿Sí? Me voy encontrando el mínimo. No aclara nada de cuál es el valor mínimo. Entonces yo podría tener un mínimo que es igual al primer valor de B. Así lo inicializo. Ahora estamos escribiendo como un pseudocódigo, una idea de cómo sería el valor. Lo llamo min mejor. Y entonces ahora lo que hago es recorro todo B desde la posición 2 hasta el final, que yo sé cuándo termina, porque yo puedo extraer con el comando size, puedo extraer el tamaño del vector. Entonces, aunque no me lo digan, yo lo puedo encontrar fácilmente. Y entonces esto lo podría hacer con un for. Recorrer todo es con un for, porque no tengo que llegar hasta el final porque yo no sé cuál es el valor mínimo. Cuando me encuentre un mínimo, puede haber uno menor todavía. Más adelante, un valor menor todavía. Entonces, tengo que recorrer todos. Recorro cada vez, en cada posición, pregunto si el mínimo, si min, es mayor que el B en la posición actual.
en la posición en que estoy en ese momento. Y luego, y si lo es, entonces el min ahora es b de la posición, o de la posición actual en la que estoy, o del, vamos a ponerle i de la posición i en la que estoy. Ya vamos a usar la variable i para ir incrementando de 1 hasta el largo del vector, ¿sí? Entonces, si me encuentro uno que es menor todavía, o sea que el min sea mayor que el que me acabo de encontrar, entonces ese va a ser el nuevo min. Y sigo recorriendo, ¿sí? Pregunto, ¿es menor? Sí, lo cambio y sigo recorriendo. Ese sería el código. Ese sería hasta llegar al final, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Hay un vector b, min es b de 1, dejámoslo así. Y después tengo que averiguar el largo de b, lo que yo les decía. Entonces supongamos que b es un vector fila, entonces yo puedo usar dos comandos, o length o size. Cuando es un vector puedo usar length. Entonces lb sería el largo de b, length de b. Otro comando posible es size. Voy a poner, o sea, que me sirve también para matrices. Que me dice el número de filas y el número de columnas. Y entonces hago size de b. Entonces, si es un vector fila, acá va a haber un 1 porque hay una sola fila, y en columna va a decir lo mismo que dice el largo de b. O sea que podría poner así, lb. Y acá en lugar de poner fila, pongo un aux, porque en realidad es una variable una variable auxiliar que no utilizo. También otra posibilidad es ponerle coma 2, porque como tiene dos variables de salida, pero yo solo me interesa la segunda, entonces le digo, no, devolveme la segunda nada más. De las dos variables que me vas a devolver, de los dos números que me vas a devolver, devolveme solo el segundo y ese lo cargo en el. ¿Sí? Bueno, eso. Después que hago eso, ya tengo el largo, entonces hago for i igual 1, 2 puntos lb. Y ahí pregunto, if, pero perdón, desde i igual 2, porque ya no tiene sentido probar con i igual 1 porque yo ya lo cargué en mi. If min es mayor que b de i, entonces el i va a ir variando de 2, 3, 4 hasta llegar al largo de b. ¿Sí? Una pregunta podría hacerme, ¿y qué pasa si b mide 1? O sea, tiene un solo elemento. Es un vector, pero tiene un solo elemento. Es un vector de un solo elemento. Entonces min va a ser b de 1, está bien, funciona. Pero después va a ir de 2 hasta 1. ¿Qué va a pasar ahí? Primero, ¿qué pasa con i? ¿Y qué pasa con itera, no itera? Bueno, la respuesta es, como va de 2 hasta 1, y 2 es mayor que 1, yo no puse un menos 1 acá. O sea que yo quiero que incremente. Por lo menos que valga, LB por lo menos tiene que valer 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si vale 1 en LB? Bueno, en el for no va a funcionar, ni siquiera entra el for. O sea, este for no va a entrar. Entonces no va a ejecutar este if, no va a hacer nada. ¿Sí? Entonces min que vale b de 1 va a seguir valiendo b de 1. ¿Sí? Vamos a terminar esta instrucción. If. Entonces yo le digo, si min coso, entonces min ahora es el b de i. ¿Sí? Y ya está. Si quieren hacemos disp de min. O pongo min así solo. Min solo, que si no le pongo punto y coma, los puntos y coma lo que hacen es que no se muestre el resultado de la instrucción. Y entonces acá pongo min solo y lo que va a hacer es mostrar el valor de min. Bien, bueno, probemos esto. Ejercicio 13b.
Entonces, perdón, 13b. Entonces vamos a borrar, bueno, vamos a usar este b. El b sigue existiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo? El b es este ahora, ¿no? B vale esto. ¿Cuál es el mínimo? 1. ¿Sí? Entonces yo hago ejercicio 13b, el mínimo es 1. Muy bien. Supongamos que cambio. Digo, no, ahora b es igual al b anterior, le agrego un último elemento, le agrego un menos 8. Le agrego un menos 8 y le agrego un 4 y un 7, yo qué sé. ¿Está? Entonces, b ahora es lo de anterior, pero tiene 3 elementos nuevos. ¿No? Como está acá puesto, es así. Entonces ahora, ¿cuál es el mínimo? Menos 8, menos 8. Entonces ejecutémoslo. 13b, el mínimo es menos 8. ¿Sí? De vuelta, usamos un for, ¿por qué? No un while. Porque sabíamos que lo que iba a pasar, no teníamos que estar chequeando, controlando en cada iteración a ver si se había cumplido algo, si se había cumplido alguna condición. Acá no está chequeando nada, acá simplemente va 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bueno, veamos la parte C del ejercicio 3. Un script que cuente y sume los primeros 10 números pares de un vector B. Bien, ¿qué hacemos aquí? Bueno, son 11. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, los primeros números pares. Entonces tengo que ir viendo, ir recorriendo el vector y tengo que preguntar, ¿este es par? Sí o no. Si es par, entonces lo sumo. Lo sumo en un contador, en un suma. ¿Sí? Entonces lo iniciaría con una suma en 0. ¿Sí? Después voy recorriendo el vector y me fijo si el número es par. Cuando es par, hago un vector B, pongamos. El vector B ya está. Hago suma es igual a suma más B de I. Y esa es la posición en la que estoy en ese momento. ¿Sí? Pero sigo hasta el final. No, no puedo seguir hasta el final. Tengo que ir chequeando porque me pregunta los primeros 10 números pares. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el vector sea de largo menor que 10, por ejemplo. Entonces, aunque sean todos pares, no voy a encontrar los primeros 10 pares porque tenía 8. Entonces, puede parar porque se acabó el vector. Puede parar porque encontré 10 números pares. Lo fui recorriendo del menor, porque dicen los primeros. ¿Qué quiere decir los primeros? Se supone que voy empezando de la posición 1 del vector, después la posición 2, 3, entonces me encuentro los primeros que voy en ese sentido, del primer elemento al segundo, tercero, hasta el final, hasta el último elemento del vector. Entonces ahí o me encontré 10 pares o no me encontré ningún par o no me encontré la cantidad suficiente de pares y llegué al final del vector. ¿Sí? O sea, paró porque llegué al final del vector. Entonces hay que poner eso. Paro cuando se cumpla. Hay dos condiciones, ¿no? Cuando se cumpla la primera de las dos condiciones. Condiciones siguientes. Vamos a ponerle, esto lo ponemos acá. Siguientes. Que sea, que encuentre
10 números pares, o ese sería el O sería el OR, que cumpla esta condición o que pase la otra, que es llegué al final del vector. Se llegue al final del vector. B. Entonces, cuando se cumpla una de esas condiciones, paro. Entonces, la pregunta y la respuesta es clara, ¿no? ¿Un for o un while? Bueno, la respuesta es clara, aquí es un while, porque yo no sé cuándo voy a parar. Dado el vector, tengo que recorrerlo e ir viendo. No, no hay nada que me diga de antemano qué es lo que va a pasar. Que si voy a recorrer 8 lugares, si voy a recorrer 14 lugares y ya encontré el décimo par, no hay nada. O sea, lo único que puedo estimar es que si el vector es menor que de largo 10, no voy a encontrar los números pares. Voy a encontrar menos. Pero cuántos encontré y cuánto de la suma, no sé, tengo que recorrerlos todos y ver. Pero si el vector llega a medir más de 10, entonces ahí yo no sé si voy a parar porque encontré los 10 números pares o si llegué al final del vector. ¿Cuál de las dos condiciones? No sé. Bueno, entonces hagamos el script. Suma igual 0. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Voy a ir recorriendo la posición i. Entonces, i le pongo la posición 1. No, como no voy a hacer un for, no lo pongo en el for como acá, for igual tanto a lo que sea. Entonces, while, mientras. Acá tenemos que analizar una cosa, que acá mientras dice, si bien dice mientras es mientras se cumpla algo, seguir, ¿no? Y acá dice paro cuando se cumpla tal cosa, lo cual es distinto, ¿no? Acá lo que hay que cambiar, esto en lugar de paro, debería ser, si paro cuando se cumple tal condición, sigo, entonces, ¿cuál es la condición de sigo mientras se cumpla tal condición? ¿Cuál sería el equivalente? Sigo mientras, y digo, acá es sigo, porque el while es al revés, sigo mientras cumpla, mientras se cumpla las dos condiciones siguientes. Entonces una es mientras no encontré no encontré 10 números pares, y sería el y no llegué al final del vector. O sea, si no encontré 10 números pares y todavía no llegué al final del vector, sigo mientras se cumplan esas dos condiciones. Entonces aquí sería while. Bueno, pero vamos a ver. While. Tengo que tener un contador de números pares. Contador o cont pares es igual 0. Mientras cont pares sea menor a 10, sigo. Y tengo que también ya el final del vector. ¿Cómo es el final del vector? Esto lo podemos poner LB, largo de B, es igual a size
Vamos a hacer, en el anterior habíamos hecho length. Ahora vamos a usar size con la otra opción, ¿no? Con la opción 2. Size b2. b,2. Mientras, y tengo el i, y entonces mientras and, vamos a poner el doble and lb o i sea menor o igual a lb. Bien, entonces, ¿qué es lo que digo? Si, acá tengo que preguntar, voy recorriendo el vector y me fijo si el número es par. Cuando es par, hago suma. Entonces es si, if. ¿Cómo veo si un número es par? Lo hago con la función rem. Función rem, aquí, que es el reminder, es el resto de la división entera. El reminder de la división entera, cuando uno pone dos números, si yo digo, bueno, si el número quiero saber si es par o impar, entonces hago el resto. Hago la división entera entre 2 y si me da 0, el resto quiere decir que es par. Si me da 1, quiere decir que es impar. ¿Sí? Bueno, entonces vayamos al editor. If rem de b de i, 2 es igual a 0, ¿sí? El resto, si me da 0 el resto de la división por 2, quiere decir que b de i es par. Si b de i es par, entonces cont pares es igual a cont pares más 1, suma es igual a suma más b de i, suma b de i, y ta. Después, ¿qué pasa? El i lo tengo que incrementar. ¿Sí? Lo tengo que incrementar tanto si es par como si es impar. O sea que lo hago afuera del if luego de hacer el if. Y igual i más 1. And while. ¿Qué más? Y después devolvemos la suma. Suma. ¿Sí? Bueno, con contapres no es acá, con pares. Contador de pares. Vamos a salvar. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces, ejercicio 13C. ¿Sí? Suma con pares 0. Porque empieza acá. Este punto y coma lo saco. Para que no me despliegue algo que no quiero ver. Ahora sí, 18. Y a 18, con todo de pares. Yo acá tengo 1, o sea 4, más 6, 10, más 12, 22, menos 8, 14, más 4, 18. ¿Sí? No llegué a tener 10. Vamos a buscar otro. Si pongo 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá tengo 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tengo que ver varios casos para ver si se cumple, si funciona bien. Y aquí tendría que dar 20, no 22. O sea que aquí paró antes porque llegó a los 10 pares. ¿No? Si aquí a eso le pongo, por ejemplo, acá le pongo un 1, ¿no? Entonces 20. ¿Sí? Supongamos que así, acá tengo 2, 4, 6, 8. Entonces
14 porque hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todo el resto son. Supongamos que tengo así, todos unos. O sea, todos impares. ¿Qué va a dar? Tiene que dar 0. Suma 0. ¿Sí? 2, 2. Bueno, y así. Tengo que ver varios casos. Entonces aquí algunos salieron porque llegué al final y otros salieron porque llegué a la cantidad total de pares. Estaba buscando. Aquí que son todos 2, tiene que dar 20 porque no llega 4 y 6, o sea, empieza de este lado, empieza, ¿no? Queda claro que empieza de este lado, porque si empezara de este lado hubiese dado más de 20. Pero los 10 primeros, que son todos 2, están aquí, entonces da 20. Bueno, entonces sigamos con la siguiente. La siguiente es D. Un script que devuelva el valor mínimo de un vector B que contiene números enteros no negativos. ¿Sí? Entonces, sigamos. Tenemos el script aquí. Vamos a ver cómo sería. Vamos a hacer un pseudocódigo, vamos. Un vector B que contenga números enteros no negativos, ¿no? Entonces los números son no negativos. O sea que pueden ser 0 o positivos. El problema es que si llego a encontrar un 0, entonces esa es la solución, porque es el valor mínimo. Menos de un 0 no va a haber, ¿no? Entonces no tengo que recorrer todo el vector. Tengo que recorrer el vector buscando el mínimo como fue antes, ¿no? ¿Cuál fue el vector? ¿Cuánto el número X se encuentra? ¿No? No. El valor mínimo, ¿no? En el B era el valor mínimo. Entonces tengo que hacer esto, pero acá es un for, porque yo voy buscando y encuentro el mínimo. Tengo que recorrer todos porque yo nunca sé si llegué a un mínimo. Capaz que el próximo elemento es menor todavía que el número en que estoy. Pero aquí, en el D, yo si llegué a un 0, si tengo un 0, ya sé que es el mínimo. Menos de eso no va a ser. Entonces tendría que parar ahí. Entonces tengo que preguntar, mientras el mínimo, ¿no? Yo inicializaría, ¿no? Mínimo, primero pongo el primer elemento. Mínimo es igual al primer elemento del vector. ¿Sí? Y después pregunto, mientras, vamos a poner mientras, ¿qué cosa no pase sigo? Mientras no llegué al final del vector, no haya llegado al final del vector y mientras y min sea distinto de 0 y min sea no sea igual a 0, o sea, sea distinto de 0, y mientras min sea distinto de 0 sigo recorriendo. Pero cuando llegué, ¿qué es lo que hago ahí? Comparo, pregunto. Mientras, ¿qué hago dentro del mientras? Si BDI es menor que min, entonces min es igual a BDI. Sustituyo a min, le pongo el valor que tiene BDI. Solo hago eso. Y el i ¿y qué más hago? Mientras no llego al final del vector. Console, y hago eso y el i le pongo i más 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver.
y el fin mientras. Bueno, entonces tengo min es igual a b de 1. ¿Sí? Después averiguo el tamaño de b, hago lo mismo que había hecho antes. Largo de b es igual a length, pongamos length ahora, es de b. Y luego digo, ¿cómo sé que no llegó al final del vector? Bueno, eso comparo el i con el b. El i lo tengo que inicializar en 1. Y después, ¿y cómo sé que... no, eso. Nada más, el min ya lo tengo. Entonces ahora, mientras no haya llegado al final del vector, ¿qué significa? Que el i, mientras el i sea menor o igual a lb, y doble i, vamos a ponerlo, y y min no sea 0, pongo así con... Ya no se faltan los paréntesis. Así que ¿qué es lo que hago ahí? Lo que pregunto es si if b de i es menor que min, entonces min es igual a b de i. O sea que el valor de b de i va a ponerse en min. And if, si quieren. Y tengo que sumar i igual i más 1. Porque ese incremento no lo va a hacer nadie, lo tengo que hacer yo. Tiene que ser... el y no va a incrementar. Y después and y. Y después pongo min, despliego el min. ¿Sí? Entonces, bien. Bien, entonces vamos a salvar esto. Ejercicio 13D. Ejercicio 13D. Guardar. Y vamos a probar a ver qué da. Vamos a clear window, pero veo, vamos a dejarlo. A ver, ve cómo viene. ¿Cuál es el mínimo? 2, claramente. Vamos a hacer F13D. A ver si esto funciona. Mínimo 2. Muy bien. Vamos a hacer dos pruebas. Tenemos que hacer una prueba porque tenemos que saber en qué terminó. El I, ¿qué valor fue? El 14, porque la LB, claro. O sea, tiene 3 elementos. Y el I se puso un 14 y ahí saltó. O sea que esto paró porque no se cumplió esto. O sea, llegó al final del vector. El I pasó el largo del vector. Pero me gustaría que parase por el otro lado. O sea, que si el segundo elemento, no sé, B es igual a 2, 0, B. O sea que ahora 1, 0, B. Entonces ahora el mínimo va a ser 0. Y debería parar antes, debería parar acá. O sea, el I debería ponerse en 3 de repente, no sé. Vamos a ver. Entonces ahora yo ejecuto esto. El mínimo es 0. ¿Y cuánto vale I? 3, claro. El LB es 15. Antes era 13, yo le agregué 2 elementos más, ahora es 15. Pero paró en el 13, o sea, hizo lo que tenía que hacer, puso 0 min, incrementó 1, porque fue para acá arriba, y entonces ya con el incremento, por eso dio 3 y no 2, y ahí min está en 0, así que saltó por acá. Uno se paró por aquí y el otro se paró por acá, porque esta condición se dejó de cumplir. Acá primero se dejó de cumplir esta, después se dejó de cumplir esta. ¿Podrían cumplirse las dos a la vez? Sí, podrían... bueno, si ese es el último elemento, sí, podría ser. Supongamos que B
Supongamos que B ahora es 2, 4, 3, 0. Entonces, ahí va a contar, va a encontrar el mínimo, que va a ser 0, pero a su vez va a ser el último, va a estar en el último elemento. O sea que cuando salga por el while va a salir por las dos condiciones. Se van a dejar de cumplir las dos condiciones a la vez. Mínimo es 0 y el i es 5. O sea que saltó porque el mínimo es 0 y porque el i es mayor que el lb. Paró los dos a la vez. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 13 y terminamos de hacer ejercicios del práctico 3, pero quedan muchos más ejercicios, quedan más ejercicios para que hagan ustedes. Háganlos, no solo háganlo en papel y háganlo en Octave, porque eso les va a ayudar a entender mejor y a evitar errores, y errores sobre todo tontos de cómo funciona, cuál es la sintaxis, cuáles son los comandos de Octave, ¿sí? Que es importante que se los aprendan. Muy bien, hasta luego.